enseñarles acerca del Dios sobrenatural. Mi Dios es sobrenatural. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Mientras se sienta, le quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguna persona aquí que tiene problemas para ver? ¿Que le cuesta ver? ¿Sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Hay alguien cerca suyo que no levantó la mano? ¿Sí? Vuélvase y dígale, usted también tiene problemas para ver. Porque hoy quiero que Dios, que el Espíritu Santo nos ayude a ver como Él quiere que veamos, a ver lo que Él quiere que veamos. Porque nosotros tenemos una vista muy limitada. Nuestra vida es muy corta. Nuestra vista es corta. Nuestra vista es corta. Nosotros vemos muy poquito. Nuestra vista es comprometida porque nosotros vemos de acuerdo a lo que sentimos. ¿Sabía usted eso? Hay gente que se levanta y dice, qué hermoso día, porque se siente bien, pero se siente mal y qué día más terrible. Entonces nuestra vista es corta, es comprometida, nuestra vista es parcial, porque nosotros no vemos todas las cosas. Cuando miramos algo, cuando vemos una persona, vemos y decimos, qué bonitos ojos, pero no le vio la cara tan linda que tiene, las manos tan bonitas que tiene, mejor ya no vea más. Nosotros tenemos vista parcial. ¿Por qué? Porque es corto lo que vemos. Bernard, ¿me prestas eso? Gracias. Cuando nosotros vemos, solo vemos una parte. Como si viéramos solo esto. A ver, necesito a alguien grande. Hijo, ¿me puedes ayudar? Nosotros solo vemos una parte, pero resulta que todavía hay más y más y más. ¿Hay más? ¿Te puedes alejar más? ¿Y todavía te puedes alejar más? Cuando nosotros, incluso hasta nuestra vida, nos preparamos para vivir, y nos preparamos para vivir, no sé cuánto piensa vivir usted, 80, 90, 100, 120. Y nuestra vida es esto, pero todavía nuestra vida es más, no tiene fin. Cuando pensamos en las bendiciones de Dios, pensamos en bendiciones de este tamaño, pero las bendiciones de Dios son extensas. Vemos los problemas extensos, pero las bendiciones no, porque nuestra visión es corta. Solo vemos una parte de todo lo que deberíamos ver. Nuestra vista es comprometida, nuestra vista es corta, nuestra vista es parcial. ¿Lo puedes dejar en el suelo, por favor? Gracias. Corta, parcial, nuestra vista. Porque solo vemos una parte, solo vemos una parte, solo vemos algo. Y 2 de Corintios, ¿alguien sabe lo que dice 2 de Corintios 5:7? Es cortito. Vamos a memorizarlo. No lo pongan, vamos a memorizarlo. Vivimos por fe, no por vista. ¿Lo puede decir conmigo?
Segunda de Corintios 5:7, vivimos por fe, no por vista. Porque si viviéramos por vista, ¿cuánto vemos? Solo esto. Pero vivimos por fe, vivimos por fe, vivimos por fe, no por vista. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver lo que Dios quiere que veamos y tenemos que aprender a ver más allá. Más allá, pero las circunstancias a nosotros nos ahogan, nos envuelven y nos acortan la vista. Pero si sobre las circunstancias, si sobre lo natural, yo veo, no con mis ojos naturales, sino con la fe, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a ver cuando puedo ir creciendo en la fe y ver más allá de las circunstancias? Y ver por la fe, porque por fe vivimos, no por vista. Tenemos que aprender que nuestro Dios es sobrenatural. Sobrenatural. ¿Y usted me puede explicar qué significa sobrenatural? ¿Usted sabe lo que es sobrenatural? ¿Usted tiene fe para en un momento de necesidad a usted le pase algo totalmente sobrenatural? Santa que dijo amén. Porque si no dijimos amén, ha sido mi oración que Dios nos ayude a crecer en fe, porque Dios no nos señala. Llegaron a Jesús y le dijeron: Maestro, aumentanos la fe, ayúdanos, ayúdanos. Y es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, que nos ayude a tener fe para ver cosas sobrenaturales. Por eso estos domingos hemos estado enfatizando sobre la fe, porque cuando se habla de fe, nuestra fe se aumenta y abrimos nuestros ojos para lo sobrenatural. Hay intervenciones de Dios, hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida, pero tenemos que aprender a ver como Dios ve. Si nosotros aprendemos a ver más allá, vamos a tener una vida más confiada. Porque si yo sé que Dios está en mi mañana, ¿cuál es el temor del futuro? Si yo sé que mi vida está en las manos de Dios, nada, el diablo no puede decir el día que vos te morís, porque dice la Biblia que nuestros días están en las manos de Dios. Un hijo de Dios no se muere el día antes. Un hijo de Dios vive los años que Dios ha determinado que viva. Porque nuestra vida está en las manos de Dios, del Dios sobrenatural, del Dios que hace milagros, del Dios que hace milagros. Y si usted no ha visto milagros en su vida, dígale: Dios, yo quiero ver tu mano poderosa. Ayúdame a ver más allá. Ayúdame a ver a ese Dios sobrenatural. Porque nuestro Dios es un Dios que puede hacer lo imposible. Dios puede hacer lo imposible. Cuando parece que no hay salida, cuando parece que las cosas están mal, todavía Dios tiene poder. Y podemos esperar. Pero ¿sabe qué? Tenemos que aprender a ver más allá. Porque nuestra vista es corta,
es comprometida, es parcial. Y como nuestro Dios es sobrenatural, yo creo que Jesús, desde que estuvo acá en la tierra, quiso enseñar a los discípulos y enseñarnos a nosotros. Porque las enseñanzas de Jesús fueron para la gente que estaba ahí y para nosotros. Porque dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. ¿Otro versículo que aprenderse? A ver. Jesucristo es el mismo hoy y ayer y por los siglos. Hebreos 13:8. Si yo tomo esa palabra, ¿y por qué estoy enfatizando en palabra? Porque a veces nosotros queremos hacer tantas cosas y decimos, Señor, pero ayúdame, y no memorizamos la palabra, no abrimos la Biblia, no leemos la palabra. Bueno, gracias a Dios, ustedes vinieron hoy aquí a la casa de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír. Exactamente, ustedes están creciendo en fe. Jesús quiso enseñarnos acerca de cómo mirar. Vea por favor en Mateo 9, Mateo capítulo 9, voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Mateo capítulo 9. Si lo leemos todo y lo estudiamos todo, yo creo que nos quedamos hasta mañana. Entonces, gracias, don Javier. Entonces, les voy a hacer referencia a algunos, pero les quiero decir que el capítulo 9 de Mateo está lleno de milagros. ¿Usted quiere crecer en fe? Lea el capítulo 9 de Mateo y va a haber cantidad de milagros que Jesús hizo. Y los milagros, los testimonios alientan, levantan nuestra fe. Dice en el versículo 2, el 1 dice, subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo, y unos hombres le llevaron a un paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico. Ustedes saben la historia, la mayoría de ustedes, los que leen la Biblia. Gracias. Ustedes saben, llegaron unos amigos, llevaron un paralítico y lo bajaron por el techo. Pero ¿qué fue lo que Jesús vio? ¿Qué vio? La fe de ellos. O sea, Jesús vio la fe de ellos. La gente que estaba ahí quizá vio otra cosa. Quizá vio que habían dañado una casa. Quizá vio que bárbaros esos amigos. Es bueno tener amigos como esos. Pero Jesús vio la fe de ellos. Y en base a la fe de ellos fue que aquel hombre fue sano. Quiere decir que nosotros podemos orar y buscar milagros para otros. Tenemos que orar, tenemos que buscar la presencia de Dios, porque Jesús lo que vio fue la fe de ellos. Dice, pero Jesús vio la fe de ellos. Muchas veces nosotros ponemos los ojos donde no tenemos que ponerlos. Vemos las circunstancias, vemos otras cosas, pero Jesús lo que vio fue la fe. Me gusta en el versículo 9 del capítulo 9. Dice, al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. ¿De impuestos? Ajá. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Fue que me había perdido. Le dijo, sígueme, y lo siguió. Jesús pasa, va caminando, y seguro mucha gente había pasado por ese lugar y había dicho, ay, ahí está ese Mateo. Ahí está Mateo, ese ladrón. Ahí está Mateo.
Porque sabe, Mateo era cobrador de impuestos y los cobradores de impuestos eran judíos que cobraban impuestos para el Imperio Romano. Entonces, ellos cobraban más para dejarse ellos y para pagar los impuestos. La gente no los quería. La gente no los quería para nada. Pero Jesús pasó y no vio a un ladrón. Jesús pasó y vio algo diferente. Dios, ayúdanos a ver la gente como la ves. Porque si empezamos a ver a la gente como Jesús la ve, con un futuro de gloria, transformados, nuestras oraciones van a ser diferentes. Vamos a empezar a caminar y a pensar diferente. Jesús pasó y vio un discípulo. Jesús no vio a cualquiera, Jesús vio a un discípulo. Tenemos que aprender a ver como Jesús ve. Las circunstancias, las personas. Dice el versículo 22. El versículo 22. Jesús se dio vuelta y la vio y le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Se estaba refiriendo a aquella mujer con flujo de sangre que dijo: si tocare tan solamente el manto, seré sana. Y dice que Jesús se volvió y la vio. ¿Y qué vio en ella? Fe. Fe. Te pregunto, Jesús te está viendo en esta tarde. ¿Qué está viendo en vos? ¿Qué está viendo en vos? Jesús se vuelve y te vuelve a ver. ¿Y qué ve? Un hombre, una mujer sobre el cual Él ha dicho: voy a levantarlo, voy a poner mi gloria sobre él, sobre ella, voy a bendecirle. Voy a traer bendición, voy a traer sanidad, voy a traer restauración. Jesús te ve y ve un hombre, ve una mujer con potencial. Y ve una persona con fe. Quizá la gente que estaba alrededor solo vio a aquella mujer que tenía que alejarse. Y ya todo el mundo sabía que ella tenía algo, porque siempre tenía que estar lejos. Una mujer con flujo de sangre no podía estar dentro del pueblo porque se consideraba inmunda. No podía ir ni a la sinagoga. Imagínese. Cuando los demás la vieron, dijeron: no puede ser, miren quién se metió. Pero Jesús vio la fe. No importa cómo otros te vean, Jesús ve tu fe. No importa lo que otros te digan y tal vez hayan dicho sobre vos, Jesús ve tu fe. Jesús ve tu fe. Y aunque me digas que tenés poca fe, con esa poca fe Dios puede hacer grandes cosas. Solo espera la mano poderosa de Dios sobre tu vida, porque Jesús se volvió y vio a aquella mujer, una mujer con fe. Versículo 24. Versículo 24 de ese texto les dijo: váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. Jesús llegó. Y todos veían una niña muerta. Pero Jesús, ¿qué vio? ¿Una niña qué? Dormida. Dormida. ¿Cómo así?
Entonces quiere decir que nosotros vamos a tener que, así como que acomodar el cerebro y no ver las circunstancias, sino ver lo que Dios dice que es. Sino ver con los ojos de la fe. La gente dijo, se burló, está muerta. Pero Jesús dijo, está dormida. No sé qué estás pensando que se ha muerto en tu vida, pero en Dios hay poder de resurrección. En Dios hay poder de resurrección. En Dios hay poder para resucitar aquello que crees que está muerto. Si empezamos a ver las cosas con los ojos de la fe. Los discípulos necesitaban esas lecciones. ¿Y usted? ¿Y usted? Claro, necesitamos. Porque, caramba, ¿por qué nos cuesta tanto muchas veces creerle a Dios? Nos es más fácil creer lo que oímos en la televisión. Hay gente que pasa pegada en internet viendo a ver qué dice tal persona de esto, del otro, de aquí, de allá. Y no abre su Biblia. No busca la palabra de Dios. Aprendamos a impregnar nuestra vida con la palabra, con la palabra, con la palabra. Vaya por favor al versículo 35. Dice, Jesús recorría de Mateo 9. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pidan, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Lo que vemos afecta nuestras emociones. Hablaba con una persona en estos días y la llamé para ver cómo se sentía por lo que aconteció en nuestro país en estos días con esta tempestad y todo esto que pasó. Y me dijo, estoy tan asustada, tengo tanto miedo y paso viendo noticias y solo cosas malas y tengo mucho miedo. Y yo le dije, ¿y por qué no apagas el televisor mejor? Apaga el televisor, pone a verte otro programa, ponete a leer, a cantar, no sé, hacer otra cosa. Sí, ¿verdad? Porque todas las noticias estaban afectándole y le estaban llenando de temor. Porque lo que vemos afecta nuestras emociones. Dice que Jesús vio las multitudes a pesar de que tenía el poder para sanarlas, para hacer algo por ellas. Dice que Jesús las vio y tuvo compasión porque no tenían quien las cuidara. Porque dice que estaban como ovejas sin pastor. No había quien las discipulara, no había quien las cuidara. Y entonces dice que les dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. Entonces, oremos para que Dios envíe muchos obreros. Cuando aprendemos a ver como Dios ve, hasta aprendemos a orar correctamente. Porque salimos a evangelizar, Señor, sana las almas, Señor, trae almas a este lugar, Señor, trae muchas personas para que conozcan de ti. Ya las personas están. Lo que se necesita, ¿sabe qué? Son obreros que salgan.
son gente que se levante, son discípulos comprometidos, que amen al Señor, que amen las vidas, que amen hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros aprendemos a ver como Dios quiere que veamos, aprendemos a orar correctamente. ¿Cuánta gente llega a orar por alguien y ora sin la mínima sabiduría? Y usted me dice, qué feo sonó eso, ¿verdad que sí? Sonó feo. Yo no sé usted, pero por mí ha llegado gente y ha orado en una forma que un día le dije a una persona, discúlpeme, pero su oración no está siendo de bendición para mí. Porque me estaba orando, bueno, como si me fueran a caer no sé cuántas pestes. Y yo le dije, yo me cubro con la sangre de Jesús. Ninguna plaga tocará mi morada. Cancelo toda esa oración. Y le dije, ¿sabe qué? Permítame, yo oro por usted. Cuando buscamos la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a orar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando voy a la palabra de Dios, ¿qué me encuentro? Que hay un Dios misericordioso, hay un Dios de poder, que hay un Dios que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, pero que nosotros tenemos que aprender a buscar la voluntad de Dios. Cuando aprendemos a buscar la presencia de Dios, hasta para orar por alguien, vamos a orar con sabiduría. Con sabiduría, con sabiduría. Jesús les dijo, vean la multitud. Y no sé, tal vez pensaron, necesitan más milagros. Necesitan, no sé, ¿se acuerdan que Jesús, que llegaron, necesitan pan? Pero Jesús dijo, lo que necesitan son obreros. Lo que necesitan es gente que cuide de ella. Yo doy gracias a Dios porque somos una iglesia celular. Somos una iglesia con discípulos, con gente muy comprometida, con muchos obreros, a Dios gracias. Somos una iglesia de obreros, de gente que ama cuidar a otros. No sé cuántos de ustedes necesitan que la lección se les repita una y otra vez. O con esto que les dije, ¿ya ustedes tienen bien? ¿Sí? Como 3. Ok, entonces vamos a Marcos 4. Marcos capítulo 4. Jesús dijo, hay que repetir la lección. Algunos no la entendieron. No se preocupe. Tenemos años de conocer del Señor y siempre estamos aprendiendo. Marcos capítulo 4. Pero, como estamos creciendo en fe, yo quiero que leamos el capítulo 3 del versículo 9 al 12. Dice, entonces para evitar que la gente lo atropellara a Jesús, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca. Dice que Jesús sanaba a tanta gente que cuando la gente lo veía se le tiraba encima. Es como si hoy estuviera y dijera, por favor, me tienen el carro encendido. Es la misma imagen. Ténganme lista la barca, porque cuando ya la gente viene y se me quiere tirar, yo me voy directo a la barca. Dice ahí el versículo 10, pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos al verlo se postraban ante él gritando, tú eres el Hijo de Dios. Y pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. Hasta los mismos espíritus lo reconocían. Pero dice, vamos al capítulo 4. Vamos al capítulo 4
al versículo 35. Y en un momento les digo por qué leímos ahí. Dice el versículo 35. Ese día al anochecer, Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y les dijo a los discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? La lección para ver lo que Dios quiere que veamos: un Dios de poder. Preparó una escena. Le dijo a los discípulos, después de que había sanado y todo, en la barquita que le tenían lista, se subió y les dijo: vámonos al otro lado. Y preparó la escena para darles una lección. Se subió y se durmió. Se subió y se puso a dormir. Ahí en aquella barca estaban discípulos que eran pescadores de oficio, sabían qué hacer, cómo comportarse, qué hacer cuando había una tormenta. Además de esto, eran hombres rudos, hombres fuertes. Pero dice que al anochecer, cuando estaba todo oscuro, empezó una gran tormenta y la barca empezó a llenarse de agua. Ellos trataron de hacer todo lo que sabían, pero se estaban hundiendo. ¿Y Jesús cómo estaba? ¿Cómo estaba? Dormido. La lección: cuando perdemos el control, especialmente en la oscuridad, cuando no podemos hacer nada, afloran en nosotros las peores cosas. Nos asustamos, nos llenamos de espanto, nos da miedo. Hay un temor inminente. Algo puede pasar, y es que el ser humano le tiene miedo a la muerte. Y si hay alguien que diga que no le tiene la muerte, nos avisa para hacerle una estatua a la entrada. Pero el ser humano le tiene miedo a la muerte. Entonces nadie quiere morirse. Y ahí estaban ellos pensando que ya se morían. Y Jesús estaba, ¿cómo estaba? Dormido. Ellos tratando de sacar el agua. Yo no sé si usted se puede imaginar a Pedro gritándole: saquen el agua, póngale. Y no sé, hasta seguro alguna palabra se le salieron por ahí, y gritos y hasta empujones y no sé, pleitos deben haberse dado, porque la gente estaba alterada y Jesús estaba, ¿cómo? ¿Y de qué nos sirve un Jesús dormido? ¿De qué nos sirve un Jesús dormido? ¿Qué nos puede enseñar un Jesús dormido en medio de una tormenta, en medio de una tempestad? Cuando ya no podían más, porque eso lo hacemos mucho nosotros cuando estamos en un problema, tratamos de hacer todo nosotros. Y cuando ya no podemos, Dios, ayúdame. Voy a tener que ir a la iglesia. Voy a tener que ir al culto a las 5, ese que dice que están orando por milagros, porque necesito un milagro. Ya tengo como 3 años de estar peleando con esto y nada que cambie. Dice que cuando ya no podían hacer nada, fueron y despertaron a Jesús. Y bravísimos.
qué barbaridad, Jesús. Nos dice que nos subamos a la barca y se duerme, no tiene cuidado de nosotros. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Se levanta y dice, uy, qué viento, ¿verdad? Qué ruido hace ese viento. Cállate. Y hace, híjole, pero está fuerte la tormenta, ¿cómo se mueve el agua? Y entonces le dijo al mar, cálmate. Bueno, ahí dice, cálmate. En Cartago le hubiéramos dicho, cálmate. Así, por cualquier cosa, esas se llaman oraciones de comando, que tienen que ver con mucho tiempo de oración, y cuando usted tiene que enfrentar algo, simplemente da la orden, una oración de comando, así como un perro sentado de pie. Igual se levantó Jesús y le dijo al viento, ya, enmudece, y al mar, cálmate. Y a los discípulos, cálmense. No, les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? Es que aún no tienen fe. Jesús vio otra cosa. Jesús vio otra cosa. No era el miedo, no era la angustia, era falta de fe. Era falta de fe. Ay, Dios mío, cuando yo leí eso y lo releí y lo recontraleí, yo dije, Señor, ¿cuántas veces yo he estado con tanta angustia y vos diciendo, Ruth, te falta fe? Solo a mí. Gracias por los solidarios. Tenemos que aprender a ver las cosas como Jesús las ve. ¿Por qué Jesús seguía dormido? ¿Por qué Jesús seguía dormido? Usted puede decirme, vaya por favor al versículo 35. Lo volvemos a leer. Ese día al anochecer le dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? No, dígamelo otra vez, fuerte. Si Jesús dijo, pasemos al otro lado, ¿qué era lo que iba a pasar? Iban a llegar. Si Jesús dijo que te iba a sanar, ¿qué es lo que Jesús va a hacer? Si Jesús dijo que va a hacer algo en tu hogar, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Va a cumplir su palabra? ¿O crees que Él es hombre o hijo de hombre para que se arrepienta o para que mienta? ¿Le vas a creer a Dios o le vas a seguir creyendo a las circunstancias? ¿Le vas a seguir creyendo a los síntomas? ¿O vas a empezar a ver como Dios quiere que veas? Con los ojos de la fe. Los ojos de la fe. Los ojos de la fe. Podría contarle algunos testimonios propios de cómo he tenido que pararme y por fe creer en cosas, aunque las circunstancias y aunque otras personas me digan otra cosa, pero yo le creo a la palabra. Y pensó en suicidarse. Se fue al centro de Cartago, compró unas pastillas, las puso en la bolsa de su jacket. Pero pensó, voy a ir a esa iglesia. Y se fue a una iglesia que quedaba en el centro de Cartago. Y esto fue hace muchos años. Cuando ella fue a entrar, le dijeron que no podía entrar porque andaba en pantalones. Salió y dijo, ni Dios me quiere. Me voy. Empezó a caminar, los que son de Cartago se pueden ubicar, o los que conocen. Empezó a caminar por Plaza Iglesia, cerca del Hospital Max Peralta. Y caminando por ahí, llena de enojo, de tristeza, dice, empezó a oír unos cantos.
empezó a oír unos cantos y empezó a caminar hacia donde oía esos cantos. Caminó de la plaza iglesia 100, 200 metros, 300, 400, 500, llegó al San Luis Gonzaga. De ahí caminó unos 600 más hacia el molino, por donde pasa el bus hacia Tejar. Y llegando ahí todavía oía los cantos. Siguió caminando y caminando y caminó 800 metros más. Hoy día en línea recta es como 1 kilómetro. Pero de esto les estoy hablando de hace más de 30 años, unos 35 años. Y llegó a donde estaban los cantos. Llegó a una edificación en un potrero que no tenía techo, pero que estaban cantando. Y cuando entró, había una muchacha en la puerta que dice que cuando llegó, ella le dio un poquillo de temor, pero aquella muchacha le dijo, hola. Y a pesar de la gran barriga que tenía, le dio un gran abrazo y la metió. Bueno, ahí se quedó metida. Dios hizo grandes cosas en ella. Dios empezó a restaurar su vida. Fue de mucha bendición para nosotros como familia, porque la panza que yo tenía era Estevitan. Necesitábamos ayuda porque Andrea desde pequeña era súper inquieta y ya quería caminar. Entonces ella llegó y nos ayudó en la casa, enseñó a caminar a Andrea, estuvo con nosotros. Andrea empezó a hablar y hasta le puso Pelish, le decía. Y la Pelish se quedó con nosotros, se quedó en la iglesia, conoció a un muchacho, se casó, tiene un hijo que toca el piano aquí. Y usted dirá, qué bonita historia. Pero en esa historia está la intervención de un Dios sobrenatural. Porque era imposible que ella nos escuchara. Nosotros teníamos 2 parlantitos chiquititos, ni sonaban, ¿verdad, mi amor? El ministerio de alabanza era una guitarra acústica y un señor con un acordeón y un muchacho que cantaba con un micrófono que ninguno del ministerio de alabanza lo usarían hoy día. Pero con todo eso, Dios operaba milagros tremendos. Dios operaba milagros tremendos. Llevó a aquella joven, la restauró su vida, restauró todo en ella, le dio una oportunidad. Mire, y hoy día casi 35 años después, todavía cuando viene aquí a la iglesia nos abrazamos. Y podemos mantener ese cariño y esa confianza del Dios sobrenatural, que si tiene que hacer que oigas música, si tiene que mandar ángeles, y de hecho, aunque no lo sientas, ha mandado y manda ángeles alrededor tuyo para que te guarden y te defiendan, Dios lo hace. Que si tiene que poner su mano poderosa para detener algo que viene contra vos, lo va a hacer. Porque mi Dios es sobrenatural. Y si algo se ocupa Dios, es de nosotros, de lo que pasa con nosotros. Tenemos que aprender a ver como Dios ve, a pensar porque nosotros estuvimos ahí en esa iglesia. Yo honro la fe de mi esposo. ¿Por qué? Porque 4 personas llegaban cuando él se paraba a predicar a los 19 años. Mucha gente le dijo, Hugo, te estás desperdiciando ahí, véngase, o véngase para acá, véngase para allá. Y él se mantuvo porque Dios lo había mandado. Y levantó ahí una congregación y cuando salimos de ahí quedó un templo ahí en aquel lugar. Fe.
y vimos cosas sobrenaturales, porque Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Te puedo hablar de muchos milagros para atrás. Podemos hablar de milagros recientes, pero te puedo hablar de milagros de aquí para adelante. Y te puedo hablar porque yo sé que Dios ya los está operando en tu vida. Porque la fe de Dios opera en tu vida. El primer milagro que Dios ha hecho es traerte a este lugar como trajo a esa muchacha. Porque Dios no te trajo por casualidad. Es porque Dios tiene algo tremendo para tu vida. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Así es que si estás aquí por primera vez, estás escuchando este mensaje, estás viéndonos a través de internet o un video de este mensaje, no es casualidad. Dios quiere operar un milagro. Y a las personas que están acá y nunca han hecho una oración para decirle: Jesús, toma mi vida, yo les invito a que en esta tarde le digan a ese Jesús sobrenatural: ven a mi vida. Vamos, levanta tu mano ahí donde estás. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mantengan su mano levantada, por favor. Si hay otra persona, Dios te bendiga, hijo. Si hay otra persona, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Aquí estas 3 personas, si alguien puede ayudarnos, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que esta tarde dice: yo necesito a ese Dios sobrenatural como Señor y Salvador de mi vida? Levante su mano. Levante su mano. Dios te bendiga. Esto es lo más importante, porque nuestras vidas podrían tener otro rumbo, pero porque Jesús nos vio y vio nuestra vida y vio lo que podía hacer con nosotros y para nosotros, es que estamos hoy aquí. Por eso te digo, si necesitas un cambio en tu vida, levanta tu mano. Y si te sientes lejos de Dios y piensas que Dios se olvidó de vos, levanta tu mano. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Dios quiere hacer algo. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios te bendiga. Todos ustedes que levantaron su mano, se acercó un consejero, alguien que quiere orar con usted. Pero por favor, yo le pido que repita esta oración conmigo, y a la distancia repítelo conmigo, por favor. Jesús, he escuchado que ves algo diferente en mí. Yo veo una persona con errores, con pecados, pero gracias porque ves algo diferente. Yo te pido perdón y pido que me perdones todos mis errores, todos mis pecados. De ahora en adelante quiero caminar de la mano, quiero caminar de tu mano, quiero que mi vida sea diferente. Te entrego todo lo que tengo y todo lo que soy. Amén. 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 Con esta oración, tu vida ha tomado otro rumbo.